Muy bien. Bueno, espero que hayan disfrutado de su receso breve. Uy, uy, uy. Listo, profe, ya por aquí. Ok, gracias. Bueno, entonces retomamos conociendo aquí el balance. Vamos a hablar ahora de pasivos. Los pasivos, como ya comentábamos, pues se asocian con las deudas, compromisos del negocio. Son derechos de los acreedores sobre los activos. Es decir, son deberes o compromisos que tenemos entonces nosotros con terceros. Y también, como decíamos, son deudas que se pueden clasificar a corto plazo o a largo plazo, donde ahí el criterio del corto o largo plazo normalmente es un año, lo que se tenga que liquidar o compromiso que tenga que venza, porque tenga que en un año pues eh, hacerse, cumplirse. Entonces, menores a un año son esos pasivos de corto plazo, circulantes o corrientes. Son menos de un año, y aquí tienen algunos ejemplos también, no es una lista que pretende ser exhaustiva, sino bueno, algunos típicos casos que uno ve por ahí. Cuentas por pagar a los proveedores, por ejemplo, documentos por pagar que son deudas de corto plazo pero financieras, a algún acreedor, impuestos a lo mejor que se deben. Importante, esto es ya causado, es decir, esto ya es un compromiso que se tiene, ya es por pagar. Es decir, ya el compromiso se tiene porque ya se recibió, no sé, el servicio, por ejemplo. Eh, Algunos ejemplos, bueno, pueden ser provisiones por beneficios laborales y tal, u otras provisiones por contingencia. Eh, Esos son los de corto plazo, como ejemplos, ¿no? Los de largo plazo ya son deudas del negocio a más de un año, a más de un año. Entonces, bueno, digamos, cualquier compromiso de deuda que se tenga con bancos, o una emisión de bonos, de títulos de deuda, pues bonos que hizo la empresa en un mercado de capitales formal, deudas pues a más de un año, clasificarían dentro de esta categoría. Entonces los pasivos en términos generales son deudas y se pueden clasificar a corto plazo o largo plazo. Y de nuevo, como ocurre con el activo, son compromisos que se tienen, por ejemplo, eh, con terceros, y también están ordenados de lo más líquido a lo menos líquido. Es decir, lo que va a vencer primero a lo que va a vencer después. Se presentan así, de esa manera. Entonces, bueno, sé como la forma de verlo, ¿no? Se presentan de esa manera, lo que va a vencer más rápido a lo que va a vencer más lento. De esa manera se presentan los activos, los pasivos, perdón, también ordenados como los activos, ¿no? De lo más líquido, o lo que va a vencer antes, lo que va a vencer más tarde. Y el patrimonio, que es, digamos, la tercera área, perdón, del balance, el patrimonio, son compromisos, perdón, los aportes, el patrimonio registra los aportes hechos por los socios, los aportes hechos por los accionistas. Y básicamente el patrimonio es la suma de dos grandes cuentas. La cuenta, la cuenta que se refiere al, al capital pagado, que es la que registra los aportes de los accionistas, la cuenta que se refiere al capital pagado, y la cuenta que se refiere a las utilidades acumuladas o retenidas. Las utilidades acumuladas o retenidas. Entonces, por ejemplo, eh, si los socios van haciendo aportes
al negocio, y entiéndase que no solamente son aportes en dinero, también puede ser aportes en cualquier otro activo, puede ser aportes de capital hechos en cualquier otro activo, en inventario, en mercancía, en dinero, por supuesto. Bueno, ellos se registran esos aportes en esta cuenta capital. El patrimonio es la suma básicamente de estas dos grandes cuentas. Y hay que distinguir el capital pagado del capital suscrito. El capital pagado registra, los aportes. En cambio, el capital suscrito es un término más legal, como para decir, bueno, los socios se comprometen a ir aportando en el tiempo hasta tal magnitud. Me explico, pero no, el que se registra contablemente es el pagado, porque se tiene que registrar en alguna forma en la forma que se haya pagado. Se pagó en efectivo, se pagó en inventario, en cualquier otro activo, ¿no? Una máquina. O sea, los aportes de los socios pueden ser en cualquier activo. Por ejemplo. Y el patrimonio, que es esa parte de los activos que están poniendo los socios, ¿verdad? O los dueños, está distribuido, la propiedad accionaria está distribuida en acciones. Entonces, cuando usted compra una acción de una empresa, usted se está haciendo dueño de un pedacito del patrimonio. Es dueño de esa empresa en un pedacito. El título que te da la propiedad son las acciones. Y las acciones típicamente pues son comunes. Una acción común, ¿cómo gana? Bueno, porque la empresa reparta dividendos. Dividendos es el nombre que se le da al reparto de las ganancias. Cuando la empresa va acumulando resultados, es decir, ingresos menos costos y gastos, ¿no? Utilidad. Se va acumulando en esta cuenta hasta que deciden repartirlo. Hasta que deciden repartirlo en la forma de dividendos. Y los dividendos pudieran ser, por supuesto, en efectivo, pudieran ser en acciones de la misma empresa, pudieran ser en cualquier otro activo, lo que se llama dividendos en especies. ¿Cómo ganas en acciones comunes? Bueno, o cuando eres dueño de una empresa, porque la empresa reparte dividendos, o porque la empresa, por ejemplo, sus acciones suban, ¿verdad?, de valor, y tú vendes las acciones más caras, eso se llama ganancia de capital. Ganancia de capital, por ejemplo. Ahora, una acción preferida es una acción que tiene como unos privilegios, se llaman también preferenciales, acción preferida, preferencial, tienen unos privilegios. ¿Qué típico privilegio tiene? Normalmente tienen derechos económicos y no tienen derechos políticos, es decir, los accionistas comunes tienen derechos políticos, me refiero a voz y voto, ¿verdad? Voz y voto para la toma de decisiones, y por supuesto cuando la empresa decide repartir dividendos, pues ellos cobran. Los accionistas comunes cobran proporcionalmente, pues, por supuesto. O sea, los dividendos se reparten por acción, se decretan por acción. Ahora, una acción preferida normalmente tiene derechos económicos y no tiene derechos políticos. Es decir, no tienen voz y voto, sino que tienen por ejemplo, tienen algunos privilegios. Por ejemplo, cobran primero los dividendos que los accionistas comunes, o ya saben el tamaño del dividendo a priori, no saben a priori, cosas así. O son acciones convertibles a acciones comunes, o tienen ya un precio fijado para la recompra. Es decir, pueden tener algunos derechos económicos para simplemente tener como distinguir pues estos términos, ¿no? Muy bien. Segundo.
Ok. Entonces, esto es el patrimonio. El patrimonio entonces es la suma de la cuenta capital pagado, que va registrando estos aportes de los accionistas, y la cuenta de utilidad retenida o acumulada. Los dividendos, cuando se reparten, salen de estas utilidades. ¿Y cómo se acumulan utilidades? Bueno, justamente porque se van acumulando ingresos, costos y gastos, o se van acumulando periodos positivos de ganancias, pues, ¿no? Periodos positivos de utilidad. Ahora, continuando con estos conceptos importantes, ¿cómo se vinculan el balance, el balance general y el estado de resultados? Bueno, se vinculan porque, por ejemplo, cuando usted adquiere activos, ahí nada más los ves en el balance. Cuando adquieres activos, aunque lo hayas pagado, recuerden el principio de realización, recuerden el principio de realización, aunque cuando tú compras activos, por ejemplo, la mercancía, cuando compramos el par de zapaticos aquellos, aunque los hayas pagado, no puedes decir que te los gastaste, no los has perdido. Entonces, con el tiempo o de forma instantánea, por ejemplo, cuando los vendes, se convierten o se vencen y se convierten entonces en costo de artículos vendidos o en un gasto por alquiler o depreciación y tal. Voy a poner un ejemplo de esto sencillo. Por ejemplo, imagínense que usted le dice, mira, vamos a alquilar un local. Ok. Y prepaga el alquiler. Me están pidiendo que adelante 3 meses de alquiler. Y suponemos entonces que, no sé, que cada mes cuesta, por ejemplo, que si yo, $1,000, y me están pidiendo 3 meses, entonces tengo que adelantar $3,000, por ejemplo, $3,000 de alquiler. Y tú los pagas, los adelantas. La plata ya se fue, pues la pagaste. Pero tú no puedes decir que te la gastaste. Ese es el paradigma del principio de realización. Entonces tú puedes decir, bueno, pero ya no la tengo en mi bolsillo. Claro, la pagaste. Hubo un flujo de caja, salida, ¿verdad? De plata. Pero tú tienes un derecho. No sé si me explico. Tú tienes un derecho porque tú tienes un alquiler que estás prepagando y en algún lugar debe estar ese derecho. Es decir, tú le puedes reclamar a la persona, mira, yo te pagué 3 meses adelantado, ahora me tienes que permitir estar aquí 3 meses. ¿Me explico? Ahí tienes un derecho. Entonces, cuando tú estás adquiriendo ese activo, es un costo que aún no ha vencido. Ese es el detalle. ¿Entregaste el dinero? Sí, pero tienes otro activo. Compraste un derecho. Y ahora, con el paso del tiempo que empiezas tú a recibir el servicio de alquiler, te lo vas gastando. Entonces es el gasto por renta. ¿Me explico? La contabilidad está montada sobre ese paradigma. Y entonces, ¿dónde se vincula el balance con el estado de resultados? De esta manera. Tu balance tiene esta ecuación, ¿verdad? Esta es la ecuación fundamental del balance. Activo la pasión más patrimonio y es una fotografía de un instante. Y sabemos que el patrimonio, como acabamos de ver, que es el aporte, digamos, de los socios, es la suma de dos grandes cuentas, capital pagado y utilidad acumulada. Ese capital pagado y esa utilidad acumulada, aquí se registran los aportes de los socios, aquí se van registrando los periodos positivos y negativos. Es decir, la diferencia entre ingresos, costos y gastos. Y esto precisamente es lo que se ve en un estado de resultados. Entonces, mientras esto se ve en el balance general, esto se ve en el estado de resultados. La diferencia entre ingresos y gastos. Entonces, claro, en la medida que la empresa va haciendo más ingresos que los gastos, ¿verdad? La utilidad va acumulándose. Y si la utilidad va acumulándose, el patrimonio va subiendo. Porque la utilidad es parte del patrimonio. ¿Y qué es la utilidad? Bueno, a los ingresos le resté todos los costos y gastos del periodo. Y si ese periodo fue positivo, bueno, esta cuenta va a subir y por lo tanto el patrimonio va a subir. Y ese es el detalle. Y como esto está equilibrado, si el patrimonio está subiendo, debe haber alguna compensación en las otras cuentas para que entonces este equilibrio siempre se mantenga. Lo voy a ilustrar yo con un ejemplito. Cómo se integran todos estos estados financieros. Los tres realmente, con el flujo de caja. ¿Sí? Esa es como la idea. Entonces, pasamos a ver el detalle del estado de resultados. El estado de ganancia y pérdida o estado de resultados es ese informe que me está mostrando entonces para un periodo de la compañía,
esa relación entre ingresos, costos y gastos. Entonces, cuando tú ves un estado de resultados por allí de cualquier empresa, lo que te está mostrando es para el periodo X, no sé, el periodo marzo, para el primer trimestre, para el segundo semestre, para un periodo, para el año 2024, o sea, por un periodo, te está mostrando, dime los ingresos, dime los costos y gastos contablemente registrados, es decir, cumpliendo con el principio de realización. Es decir, no necesariamente coincide con entrada y salida de dinero, con cobranza y con pago. Y la última línea de ese resultado es la utilidad neta, que es la diferencia entre todos los ingresos y todos los gastos, como también vimos en aquellas primeras clases. Entonces, se dice que el vínculo principal entre dos estados, entre los balances generales, porque esto yo lo veo de esta manera así sencilla. El balance general es como tomarse el peso a una fecha y después a otra. Si yo me tomo el peso ahorita, yo digo, mira, no sé, mira, Rafael pesa 80 kilos. Ah, bueno, perfecto. Y empezó el mes de enero. Todo el mundo todo el mundo sale de diciembre con la expectativa, tú sabes, baja de peso y tal. Entonces, comencé enero con 80. ¿Qué hago el primer día de enero? Pesarme para ver entonces si la estrategia que aplique durante el mes funciona. ¿Qué hago el último día de enero? Pesarme otra vez. Entonces, si me peso y no sé, tengo 85, bueno, subí de peso. Pasé 80 a 85. En el camino hubo entrada y salida de kilos. No sé, comí mucho, hice poco ejercicio, qué sé yo, no quemé calorías. Entonces suben calorías, bajan calorías. Eso es un estado de resultado. Ingresos y gastos, ¿no? Y por diferencia, entonces, bueno, tendré más kilos o menos kilos. Bueno, en este caso tengo más kilos, ¿no? Entonces, eso es para alguna manera relacionar lo que muestra un balance general con lo que muestra un estado de resultados. Pero si fíjate, si el estado de resultados te está mostrando ingreso y gasto, es como si yo dijera, le estoy pidiendo al termómetro que me dé peso. Si yo le preguntara entonces al estado de resultados, dime cuánto tengo en, no sé, en cuentas por pagar a los proveedores. No te lo va a decir, porque eso te lo dice, son los pasivos dentro del balance. Y al revés, es como si yo le preguntara el balance, dime cuánto fueron mis ingresos por venta el último mes. No te lo va a decir. Estás viendo la herramienta que no es, o la herramienta incorrecta. Tienes que ver el estado de resultados. Entonces, por eso es importante conocer qué te muestra cada uno para saber también qué le exiges. Porque si no, bueno, como si tú te pusieras bravo con el medidor de gasolina porque quiere que te diga la temperatura del carro. No, le estás preguntando a quién no es. Ese es el detalle. Uno es el ignorante. Ese es el detalle. Bueno, entonces, una estructura básica del estado de ganancia y pérdida es, por ejemplo, bueno, lo que me genera ingreso, uno lo puede llamar que es como la medición monetaria de los logros. Y el esfuerzo son los costos y gastos. Medirle el esfuerzo monetariamente son los costos y gastos. Aquí tú aplicas recursos y aquí, digamos, entran recursos porque son los logros. La organización hace un esfuerzo que se mide en costos y gastos para producir muchos ingresos. Y en la medida que por cada dólar que se invierta en costo y gasto se produce más ingresos, pues se está haciendo más eficiente. La diferencia, que es la utilidad neta, de alguna manera es ese resultado que muestra esa eficiencia en el uso de esos recursos. Pero el estado de resultados no es tan presentado así en dos bloques. Tiene más detalle como lo vimos en aquella clase también, en aquellas primeras clases. Eh, por ejemplo, ingresos por ventas, porque vendes cosas, no sé, productos, servicios, comisiones de vengadas, porque a lo mejor eres una empresa transaccional, o proyectos realizados, tal, pues son, qué sé yo, eres una consultora, pues. Y costo y gasto, tú puedes, del costo de la mercancía vendida, gastos administrativos como salarios, alquileres, gastos de ventas, publicidad, mercadeo, ¿no? La depreciación de las maquinarias, la depreciación acumulada, que es aquella cuenta negativa que vemos en el balance, te está mostrando, como también lo comentaba yo en aquella clase, la inversión hecha en esos activos de largo plazo se va depreciando con el paso del tiempo y del uso. Que es como si tú dijeras, bueno, me compré una máquina hoy y la pagué toda. ¿Me la gasté? No, no me la he gastado, tienes la máquina. Y con el paso del tiempo, entonces esa inversión va venciendo, que de alguna manera es como decir,
se va poniendo vieja la máquina y yo en algún momento la tendré que reponer, entonces estoy haciendo como un fondo para reponer esa máquina. También hay gastos financieros como intereses, ¿verdad? Que se pagan por los préstamos, o gastos fiscales como los impuestos y así. Ahora, en una estructura un poco más detallada, que se parece más a aquella que ya presentamos en aquella clase, bueno, el estado de resultados o de ganancia y pérdida se presenta de alguna manera va mostrando como distintos niveles de utilidad. Distintos niveles de utilidad, que son como unas especies de descansos. Imagínense que van bajando como por escaleras. Entonces, tú tienes, o por cascada, tú tienes la primera gran línea, son tus ingresos operativos, ¿verdad? Es decir, los ingresos por lo que tú vendes, tus servicios prestados, ingresos operativos. Lo primero que le descuenta de esos ingresos son los costos y gastos. Recordemos, de los costos y gastos del costo de mercancía vendida o costo de producción o costo de venta, costo de mercancía vendida, costo de producción, dependiendo, digamos, de si la empresa es manufacturera o es una comercializadora simplemente, y así. Y entonces, cuando a las ventas tú le quitas este primer costo de mercancía vendida, costo de venta, te da un primer nivel de ganancia, que es la utilidad bruta. ¿Y por qué te interesa saber estos niveles de ganancia? Porque tú así te puedes también comparar contigo en el tiempo y con tu competencia, para saber si tú eres más eficiente que los demás o contigo mismo en el tiempo. ¿Qué significa que un colchón llamado utilidad bruta sea más grande? Es decir, bueno, que estás vendiendo mucho más para un mismo costo. Entonces este colchón se hace más grande. Y eso es importante, pues después va a venir básicamente puros gastos. Entonces ese colchón tiene que ser suficiente para aguantar todos esos gastos que vienen. Entonces, por eso es importante ir como tomando estas mediciones de utilidad a distinta altura. ¿Qué otro comentario importante en ese sentido? Fíjense que básicamente los ingresos vienen es por venta. Es decir, que todo esto es esfuerzo de la organización para producir estos ingresos. Es lo que va a terminar pagando todo. Y si quieres que quede aquí abajo una utilidad, si tienes un objetivo de utilidad, entonces necesitas ser eficiente. Si, por ejemplo, tú tienes objetivo de que aquí te quede el 15% de tus ingresos, y si aquí vendiste $100, aquí te van a quedar 15, entonces ya sabes que te puedes gastar máximo 85. O sea, que todo esto para acá abajo no puede pasar 85, ¿verdad? Para cuando a 100 le quites 85, te quede 15. De alguna manera, tú te pones como presupuesto, como metas, para ir cumpliendo. Pero claro, ya estoy hablando de gestión, ¿no? Pero a lo mejor cuando proyectas, también tú dices, mira, yo necesito mantener estos márgenes para que esto valga la pena. Ok, entonces, puedes verlo como el monto absoluto, utilidad bruta, o el monto relativo, es decir, cuánto representa en porcentaje la utilidad bruta de mis ventas, tanto por ciento. Cuánto representa el EBITDA de las ventas, tanto por ciento, y así, ¿no? Para poder, digamos, tener como comparaciones posibles, porque no es lo mismo comparar términos absolutos que términos relativos. Luego, a la utilidad bruta le quita unos gastos de operación, normalmente gastos administrativos y ventas, el tema de esfuerzo de venta, publicidad, mercadeo, comisión a los vendedores, temas administrativos como salarios administrativos, ¿no? Gastos generales, servicios, luz, agua, teléfono, internet, qué sé yo, alquileres, tal. Cuando tú a esta utilidad bruta le quitas, cuando la utilidad bruta le quitas los gastos operativos, tienes lo que se llama el EBITDA. El EBITDA es, como también lo vimos en aquel momento, un acrónimo para llamar a las utilidades antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización. Entonces, eso es un margen ya más operativo, una utilidad más operativa. Si después le quitas la depreciación y la amortización se refiere a los activos tangibles, la amortización se refiere el mismo concepto de depreciación, pero a los activos intangibles, como las marcas, las patentes, tal. Entonces,
Al EBITDA, cuando le quitas la depreciación de amortización, se convierte en EBIT. ¿No? Le quitaste la D y la A, se convierte en EBIT. Es decir, utilidades entre intereses e impuestos. Después a eso le quitan los intereses, tiene los tirantes de impuestos. Este impuesto es un impuesto a la ganancia, o un impuesto sobre la renta, que es un porcentaje de esta utilidad. Y entonces tienes ahora por diferencia la utilidad neta, lo que te queda. Y esta utilidad neta es lo que ya los socios se pueden repartir o retener, ¿verdad? En la utilidad acumulada, que es esa otra cuenta del patrimonio que está en el balance, que acabamos de ver. Ese es el detalle. Entonces, ¿por qué, por ejemplo, un nivel de comparación como el EBIT es importante? Porque después del EBIT vienen los intereses. Entonces, claro, si yo soy un acreedor y te estoy prestando plata, a mí me gustaría prestarte, o sea, me sentiría más cómodo si tu EBIT es muchas veces mayor, ¿verdad? Que los intereses que me tienes que pagar. Porque eso te da un colchón para soportar más deuda, para soportar una subida de intereses. Yo me sentiría más cómodo como acreedor si mis intereses que me van a pagar, bueno, están, digamos, de alguna manera, son pequeños frente a ese gran número, que si están ahí al borde, pues. Entonces, claro, son indicadores que tú vas midiendo porque te sirven para leer una cosa u otra. El EBI también es importante porque de ahí que vienen, cobran los acreedores los intereses, cobra el gobierno sus impuestos y le queda a los socios. Entonces, obviamente, mientras mayor es la utilidad, pues cada uno de esos niveles, pues mejor. Porque es más rentable el negocio, ¿no? Lógicamente. Ajá. ¿Cómo vamos hasta ahora? Bien. Sí, profe. Sí, sí, profe. Sí, profe, aquí vamos. Ok, entonces vamos a hacer un ejemplo para ilustrar cómo se, creo que este ejercicio no lo hemos hecho, ¿verdad? Cómo se, cómo se relacionan estas dos cosas, estos balances. No lo hemos hecho, ¿verdad? No, no, profe. Ok. Y a veces me confunden las clases. Y como hay en distintos ritmos, unas trimestrales, otras semestrales, unas una fin de semana, otras de la semana, se me van confundiendo. Muy bien. Voy a tratar de hacer esto en una hojita en blanco. A ver. Un segundo para prepararla. A ver cómo voy a tener que ir, a ver, echando para adelante y para atrás. A ver, un segundo. Voy a hacerlo, o vamos a hacerlo, eh,
para ilustrar cómo se va equilibrando la ecuación fundamental de la contabilidad, que es la ecuación del balance, donde los activos siempre están igual al pasivo más el patrimonio. Esa es la idea. Vamos a ir haciendo de forma muy sencilla. No pretende esto ser una clase de contabilidad, pero sí por lo menos entender básicamente las relaciones. Digo porque si lo ve un contador, bueno, quizá le da algo eh, porque no lo estoy haciendo, digamos, en un estricto formato libro diario mayor, débito, crédito, tú sabes, debe haber cuentas T y tal. Lo podemos hacer si quieres, pero esto no es una clase que tenga ese objetivo. Por eso pido excusa anticipada. Y esto más bien para ver sumas y restas y entender cómo se va equilibrando esa ecuación. Sobre todo porque quiero mostrar lo que se ve en un balance general, lo que se ve en un estado de resultado, lo que tú ves en un flujo efectivo. Ok, entonces, vamos a ver cómo lo me defiendo aquí lo mejor posible con una hoja en blanco. A ver, o sea, como yo voy cambiando el Excel, puede ser también. A ver si yo puedo abrir Excel un segundo. Un segundito. Déjame abrir Excel un momento. Abrir Excel. Quizá me sirve más la suma de las columnitas. Ok. Quizá usted no, o sea, les voy a pedir quizá que tengan ustedes a mano la lámina para no tener que ir brincando de una a otra. Y lo que voy a hacer es abrir el Excel y entonces lo voy haciendo allí por facilidad, digamos, sobre todo de la sumatoria, de los equilibrios y tal. Y y voy leyendo, como yo tengo aquí también abiertas las láminas en la computadora, voy leyendo entonces el enunciado, ¿no? Ya para no perder tanto tiempo yendo y viniendo a la lámina. Entonces, voy a poner acá, voy a transmitir mi Excel. ¿Se ve la hoja de Excel? Sí, profe. Profe. Ok. Entonces, yo voy a ir leyendo la lámina donde estábamos. Pero para no ir y venir al Excel, te lo voy leyendo, la tengo abierta aparte y voy leyendo el enunciado. Como les decía, yo lo que quiero es mostrar el equilibrio en esa ecuación fundamental que me dice que es activos, ¿verdad? Igual a pasivos o patrimonio. Patrimonio. Que voy a ir colocando como columnas debajo de estos enunciados, o estas grandes familias, digamos. Voy colocando como columnitas, ¿no? Las columnitas van a ser justamente los nombres de las cuentas que se van a ir moviendo. Recuerden que hay cuentas que pertenecen al activo, cuentas que pertenecen al pasivo y al patrimonio. Entonces, las voy a ir asomando en la medida que las voy necesitando. Entonces, por ejemplo, voy leyendo las transacciones. Esto es una empresa, no sé, una tienda que sirve de cualquier cosa, de ropa, calzado, dice, calzado para damas. Una tienda de calzado para damas, e imagínense que funciona en un centro comercial. Pero la tienda, digamos, nosotros somos los que manejamos la tienda, pero estamos alquilados en el centro comercial. Y vamos a hacer nuestra contabilidad. Y todo arranca en el mes de abril, todo parte en cero. Y quiero ir registrando una serie de transacciones que ocurren. Y como ya dijimos,
cada transacción tiene que equilibrar esta cuenta. Esta cuenta siempre tiene que estar equilibrada, que es la ecuación fundamental de la contabilidad. Voy leyendo los eventos que ocurrieron durante el mes de abril. El primer evento, los accionistas invierten 140 en efectivo. Voy a trabajar en miles para no anotar tantos ceros. En miles. 140 en efectivo. Invierten los accionistas. Entonces, yo estoy parado en los pies de la empresa y la empresa está recibiendo 140 de los accionistas. Entonces, dentro de los activos están mis cuentas bancarias o todo aquello que se refiere a efectivo, ¿verdad? Están mis cuentas bancarias entre mis activos, pero también hay un aporte de los accionistas, en este caso. Y dijimos que en el patrimonio hay una cuenta que se llama capital pagado, que es la cuenta que registra, ¿verdad?, el aporte de los accionistas. Entonces, ahora, ¿qué me están diciendo? La transacción 1, me están diciendo, aquí vamos a insertar aquí una columna, la transacción 1 me está diciendo que hay un aporte de 140 de los accionistas, al efectivo, ¿verdad?, pero que lo ponen los accionistas. Es decir, se registra en el capital pagado. ¿Qué le pasa a las cuentas bancarias de la empresa? Sube, o sea, entra efectivo, ¿verdad? ¿Quién lo está poniendo? El socio o los socios, aumenta el capital pagado. Y recuerden que esta ecuación es que los activos siempre tienen que ser igual, ¿verdad? Igual, ¿verdad?, al pasivo más el patrimonio. ¿Sí me explico? Entonces les pregunto, ¿está equilibrada la ecuación? Sí, ¿verdad? Está equilibrada porque, bueno, 100 en efectivo es igual a 100 en el patrimonio. ¿Sí me explico? Dígame si me expliqué. Sí, profe, hasta ahí está bien. Ah, bueno, y va a seguir estando bien, Eduardo. Tú vas a ver. Entonces que es muy sencillo. Cuando dice, hasta ahí vamos bien, suena así como que ya no vamos a enredar. Pero no, la verdad que es muy sencillo. Fíjate. Entonces, de esa misma manera hay que ir equilibrando cada transacción. En este caso, un aporte efectivo y no se puede quedar aquí guindando solamente. Ah, bueno, entre efectivo la cuenta. Y la contabilidad te exige que se diga quién la está financiando. Ese es el otro lado de la igualdad. Ah, bueno, están poniendo los socios. Eso es el capital pagado. No es lo mismo que me lo hubiesen prestado, iría en pasivo, sino que lo está aportando, es un aporte patrimonial, lo está aportando el socio. Entonces, yo te voy a ver, Eduardo, que es muy sencillo todo esto. Las demás transacciones se van a ir siendo más complejas, pero es muy sencillo. No nos preocupemos por eso. Entonces, Ok, perfecto. la segunda transacción, vamos a poner la segunda. La primera está equilibrada. La segunda, nos dicen que se compra inventario en efectivo. O sea, estoy comprando mercancías, zapatos, por ejemplo, y los estoy pagando en efectivo. Y estoy pagando 45. Entonces, ¿qué le pasa al efectivo? Sale, se reduce, ¿verdad? Porque yo estoy pagando 45 para comprar mercancía. Entonces, estoy cambiando un dinero, que es uno de mis activos, lo estoy cambiando, por eso le pongo negativo, porque resta, lo estoy cambiando por otro activo. Resulta que entre mis activos, voy a meter aquí varias columnitas, insertar varias aquí. Entre mis activos, no solamente tengo una cuenta bancaria o tengo dinero, sino que tengo, por ejemplo, también cuentas por cobrar, por ejemplo, a los clientes. Tengo también inventario de mercancía, ¿verdad? Tengo inventarios de mercancía, inventarios, por ejemplo. Un segundo. Ajá. Tengo inventarios y así puedo tener otras tantos activos, ¿no? Perdón. En este caso estoy comprando mercancía, es decir, que baja el efectivo porque estoy pagándolo con efectivo, sale de la cuenta bancaria y aumenta los inventarios. Les pregunto, ¿está equilibrada la ecuación? Sí, ¿verdad? Está equilibrada porque cae un activo y sube otro. Entonces, este equilibrio arriba de esta ecuación general se está manteniendo. Los activos siguen siendo igual al pasivo más el patrimonio. ¿Sí? Así es que sería, digamos, como el tratamiento.
Me tiene esa una duda. La tercera dice que vamos a comprar mercancía, pero la voy a comprar a crédito. La voy a comprar a crédito. Es decir, ya no estoy usando efectivo, sino que me la están prestando. Digamos, me estoy financiando con el proveedor de mercancía. Entonces estoy comprando 35 en mercancía, pero ahora, fíjate que no lo estoy pagando con efectivo, sino que, ¿quién lo va a poner? Me la están prestando porque hay una cuentas por pagar, por ejemplo, a los proveedores, que es un pasivo que aumenta. Es decir, fíjense que hay equilibrio igual, ¿verdad? Hay equilibrio en la ecuación, solo que este aumento de los activos, que es una mercancía que estoy comprando, no la estoy financiando, no la está financiando el mismo negocio, sino que lo está financiando un tercero, que es un proveedor. Se está comprando mercancía a crédito. Entonces, ese 35 se equilibra con más deuda aquí, más pasivos. ¿Sí? Vamos a la siguiente. Me tienen por favor cuando haya alguna duda. Aquí viene una compleja, algo más complejo. Vamos a hacer una venta. Es decir, llegaron unos clientes y nos van a comprar unos zapatos. Vamos a hacer una venta. Nos piden que vendamos en 90 un inventario valorado en 37. ¿Y cómo nos lo van a pagar? 25 al contado, 65 a crédito. Es decir, esos 90 que le estamos vendiendo de valor, pues en mercancía, a los clientes, nos habían costado 37. Ese era, digamos, el costo del inventario que estoy vendiendo. ¿Y cómo le voy a cobrar a los clientes esto? Una parte de contado, o sea, en efectivo, y otra parte queda pendiente de cobrar, que es 65 a crédito. ¿De acuerdo? Esa es la manera. Entonces, bueno, toda venta tiene, digamos, dos puntas. Tiene la punta del costo, de cuánto me costó lo que estoy vendiendo, tiene la punta del ingreso, a cuánto lo estoy vendiendo. Me están diciendo que lo estoy vendiendo a 90, algo que me costó 37. Es decir, que el inventario que se va tiene un valor de 37, porque es lo que me costó. El inventario valorado en 37 lo estoy vendiendo en 90. Entonces, ¿cuánto se reduce en mercancía? Un valor de 37. Todo esto está en dólares, por supuesto. O sea, es decir, en moneda, ¿no? En unidades monetarias. No sé cuántos zapatos son estos, pero al final lo que quiero saber es que en unidades monetarias son 37. Entonces, esos 37, que es parte de mi costo, es el valor, digamos, de la mercancía que se está yendo. ¿Qué representa eso para la empresa? Justamente una pérdida. Es decir, este inventario que antes lo tenías, ya no lo tienes. Ya dejó de ser tuyo, porque se lo estás vendiendo a un cliente. Entonces, si recuerdan que el primer ejercicio que hicimos comenzando la clase, bueno, eso va a representar un costo para la empresa. Y el costo, como ustedes acaban de ver en la parte de, digamos, teórica, el costo afecta el estado de ganancia y pérdida, ¿verdad? Es decir, los costos, ingresos, costos y gastos afectan las utilidades, y las utilidades afectan la utilidad acumulada, y la utilidad acumulada afecta al patrimonio. Es decir, el patrimonio se está afectando aquí vía una cuenta llamada utilidad acumulada, que es la otra cuenta que suma el patrimonio. Recuerden que el patrimonio vimos que sumaban tanto el capital pagado como la utilidad acumulada. Ahora, la utilidad acumulada es la sumatoria de ingresos y gastos. Aquí, ¿qué está pasando? En esta venta, por un lado, tienes un costo, que es estos 37, y eso va a restar, va a disminuir la ganancia, ¿no? Va a disminuir el patrimonio, porque todo costo y gasto reduce. Pero como esto es una venta, la buena noticia es que la venta tiene otra punta, que es la punta del ingreso. Es decir, tienes un cliente que te está pagando 25 al contado, es decir, en efectivo, y te está diciendo que 65 son a crédito, ese 65 lo tiene pendiente de pagártelo, o tú lo tienes pendiente de cobrar. Esos 65 y 25 suman 90, que es el ingreso por la venta. Entonces, recordemos principio de realización. El principio de realización dice, yo reconozco los ingresos cuando se han devengado. ¿Y cuándo se devengaron? Bueno, cuando yo le presté el servicio a la persona o al cliente o le entregué la mercancía, ahí me gané mis reales. Yo me gané los 90 completos, solo que no los he cobrado completos. Ese es el principio, ese es el paradigma del principio de realización.
La contabilidad está pensando en ese principio, está montada sobre ese paradigma. Que aunque vemos que solo cobramos 25 y hay 65 pendientes de cobrar, esto es un derecho. Estos 65 son un derecho. Y ese derecho, ¿verdad? Nace porque ya yo le entregué la mercancía, es decir, yo me lo gané. Y a mí la contabilidad me dice, reconozca entonces ingresos cuando usted se los gana. Por eso es que los 90 aquí son completos, aunque solo hayas cobrado una parte. Son completos. ¿Ok? Eso es para distinguir lo que es ingreso contable de lo que es flujo de efectivo. Fíjate que solamente el efectivo entraba en 25, sin embargo te lo ganaste completo. Ese es el paradigma de realización justamente. Y la otra punta, que era el costo, bueno, se fue la mercancía y eso representa para la empresa un costo, una pérdida. Tiene un ingreso de 90 y tiene una pérdida de 37, o un gasto o un costo de 37. Muy bien. ¿Alguna duda en esta transacción? Esa es la cuarta, que puede ser la más compleja de todo el ejercicio. Para entonces continuar. No, hasta ahí está bien, profe. Entonces, esos 25 los tengo en efectivo, lo tengo en banco. Sí, sí, están en efectivo. Efectivo me refiero yo a toda cuenta que sea efectivo. Es decir, ahí tienes banco, caja, chica, o sea, todo lo que es efectivo, ¿no? Disponibilidades, también se le llama a veces en algunos balances generales, cuentas bancarias, todo lo que ya es efectivo, ¿no? O sea, lo que ya es líquido, pues. Ok. Sí, yo lo meto todo como en efectivo, pues, digamos, mi interés aquí no es en aterrizar a esos detalles, sino entender más o menos lo que está pasando. Eso es dinero que ya está disponible, pues te lo transfirieron, pues lo tienes en una cuenta. Pero solo te pagaron 25, otros 65 quedaron pendientes, porque el ejercicio te dice que le vendiste una parte de crédito al cliente. Sin embargo, aquí lo que yo quiero que vayamos manejando es que, aunque cobraste solo 25, los 90 te los ganaste completo. ¿Por qué te los ganaste completo? Porque tienes todo el derecho. Y pues tienes el derecho, que tú no entregaste los zapatos por partes, me explico, tú entregaste toda tu mercancía. Ese es el detalle. Ok, perfecto. Así piensa la contabilidad, pues. El quinto es, voy a cobrar cuentas por cobrar anteriores, ¿eh? Por ejemplo, uno de estos clientes ya me pagó. O sea, tenía unas cuentas pendientes de cobrar y me la están pagando. Estás cobrando, por ejemplo, 35. ¿Cuánto? 15. Entonces, si estás cobrando, ¿qué le pasa al efectivo? El efectivo sube. Y como estás cobrando cuentas por cobrar anteriores, caen las cuentas por cobrar, ¿no? Entonces, aquí estás cambiando un activo por otro. Caen las cuentas por cobrar y sube el efectivo. Fíjate que no es porque estás cobrando que entonces vuelves a decir que tienes un ingreso aquí en la utilidad. No, eso quedó igual. Aquí simplemente estás cobrando. Eso está hecho así a propósito del ejercicio para esta discusión del principio de realización. Porque no siempre un ingreso contable es porque estás cobrando efectivo. ¿Me explico? El ingreso se ha dado. Ahora lo que estás es cobrando. Ese es el detalle. Entonces aquí caen las cuentas por cobrar y aumenta el efectivo. ¿Por qué? Pues estás cobrando cuentas por cobrar anterior. Sexto, liquidas cuentas por pagar. 28. Es decir, ahora vas a pagar cuentas con tus proveedores. Como estás pagando, sale el efectivo, 28. Sale el efectivo. Se me olvidó poner esto aquí. Sale el efectivo. Y también estás pagando aquí cuentas, entonces reduce las cuentas por pagar. 28. ¿Qué te está diciendo esto? Agarraste efectivo y le pagaste a los proveedores. 28. De nuevo, aunque sale efectivo, no tienes un gasto contable, ¿ves? No hay un gasto. Ya el costo ya estaba aquí, en la mercancía que vendiste. Aquí simplemente le estás pagando al proveedor de la mercancía. Así en ese paradigma es que se monta la contabilidad. Séptimo, el 1 de abril se quiere equipo movible por 36. Vamos a comprar una máquina, por ejemplo. Y la vamos a comprar, el valor es 36. Y me dicen que tiene una vida útil de 36 meses. Es decir, y aquí te están diciendo que como un activo de largo plazo, cuando tú trabajas costo histórico, lo vas a tener que ir depreciando. Es decir, esa inversión que estás haciendo de 36 te la vas a ir como gastando en el tiempo. ¿A lo largo de qué? Es toda su vida útil. La vida útil es como la vida que tú esperas explotar económicamente el activo. Bueno,
36 meses, te da aquí un dato. Y te dice que lo estás comprando con un inicial de 12, estás pagando un inicial de 12 y estás firmando un pagaré por 24. Es decir, los 36, una parte la estás poniendo tú y por otro lado te la están prestando. La otra parte te la están prestando. Los 24 restantes te la están prestando. 12. ¿Qué va a pasar? Ahí estás comprando otro activo que es una máquina. Vamos a ponerla por aquí. Por ejemplo, equipos. Equipos. Te la estás comprando. Te dice que es 36. Estás comprando un equipo que vale 36 y lo estás pagando como una inicial de 12 en efectivo. Entonces sale el efectivo. ¿Qué le pasa al efectivo? Cae, ¿verdad? Porque estoy pagándolo. Estoy comprando una máquina de 36 y los 24 que faltan, ¿cómo están? Ah, bueno, están justamente en que me dicen que por ahí yo me firmo un pagaré de 24. Entonces, por ejemplo, vamos a poner aquí los pagarés. Por ejemplo. ¿Sí me explico? Y fíjense que está equilibrado. Sube 36 menos 12 es igual a este 24 que está acá. Te está comprando igual una máquina y fíjate que no estás diciendo que, ay, me gasté 12. No, no hay ningún gasto todavía. ¿Por qué? Pues tú estás comprando un activo, simplemente estás cambiando un activo por otro. Compraste este efectivo, lo cambiaste por otro activo, solo que una parte te la están financiando. Ese es el detalle. Siguiente. El 1 de abril se firma. Ah, bueno, ustedes me dirán, bueno, ¿y para qué sirve el dato de la vía útil? Ya lo van a ver. Porque al final del periodo yo tengo que reconocer que ya ese activo lo usé un mes y se depreció. Entonces tengo que reconocer ese gasto. Que vean que es un gasto que no implica salida de dinero. Es simplemente reconocer que el activo se va venciendo. ¿Por qué? Porque por el paso del tiempo, pues por el uso. Se va poniendo más viejo la máquina. Octavo. El 1 de abril se firma un contrato de arrendamiento con el centro comercial. El contrato de arrendamiento dice, usted me paga una renta fija, o sea, yo pago pues una renta fija de 2.000 mensual, que se anticipa en 3 meses, pagarlo por anticipado 3 meses, y se paga el trimestre. Me están diciendo que pague el trimestre. 2.000 mensual, el trimestre son 6.000. Entonces, si me están diciendo que lo pague, salen de aquí 6, ¿verdad? 6.000. Estoy pagando el trimestre por anticipado, 2.000 mensual. ¿Y con qué equilibraríamos esto? Fíjense, como estás pagando por anticipado el servicio, aunque el dinero se fue, tú no puedes decir que te lo gastaste. ¿Por qué? Porque todavía no te han prestado el servicio. Tú estás comprando otro derecho. Entonces va a aparecer otro activo llamado justamente alquiler prepagado o servicios prepagados. Cualquier servicio que se anticipa, anticipos que se entregan, es un activo, es cambiar un activo por otro. Entonces esto es renta o alquiler prepagado. Todos los servicios que se anticipan tienen el mismo registro contable. Saca el efectivo y aumenta el otro activo. Como es anticipado, no te lo estás gastando todavía. Porque es anticipado, si era antes de recibir el servicio. Es distinto si ya fuera que recibiste el servicio y no lo has pagado. Allá te lo gastaste, pues. ¿Ok? Y simplemente lo estás anticipando. Ya vamos a ver al final también que hay un ajuste por el mes que pasa de renta. Muy bien. Vamos a acercar esto aquí un poquito.
Ok. Entonces 6 que se salen del efectivo, que sacan del efectivo y aumenta la renta prepagada. No puedes decir que esos 6, aunque ya lo pagaste, lo gastaste. No lo puedes decir porque no te lo has gastado. Tienes otro derecho. Con el paso del tiempo te lo vas a ir gastando. Novena. El contrato de arrendamiento también estipulaba un 10% de pago de las ventas como adicional a la cuota de 2.000 mensual. El contrato de arrendamiento, aparte de que te paguen los 2.000 mensual que te están diciendo, que acabamos de anticipar un trimestre, te pide también que le pagues 10% de las ventas. Bueno, este noveno hasta ahora no hace nada, porque es simplemente una cláusula del contrato que todavía no se ha dado porque no sabemos cuánto es el 10% de las ventas. Tenemos que esperar que termine el mes para saber. Ya sabemos que vendimos por aquí 90.000, por ahí, pero no ha terminado el periodo. Pero ya sabemos que el contrato estipula esa cláusula. Décimo, se pagan sueldos y comisiones a los empleados. En efectivo, 34. Entonces, ¿qué le pasa al efectivo? Sale el efectivo. Pues estoy pagando sueldos y comisiones. En efectivo, sale el efectivo. Y se lo estoy pagando a los empleados, bueno, por su trabajo. Entonces, normalmente, ya esto se hace ex post, es decir, después de que trabajaron, entonces ya es un gasto. Fíjate que no es lo mismo como el alquiler. Que yo digo, bueno, saqué 6.000 y estoy anticipando el servicio. Si yo estuviera anticipándole los honorarios de los empleados o el sueldo de los empleados, sería cambiar un activo por otro. Pero en este caso, como normalmente es la relación, ¿verdad? Laboral, aquí tú estás pagando después que ya el empleado trabajó. Entonces ya puedes decir que es un gasto. ¿Por qué? Porque ya el empleado prestó su servicio y tú simplemente estás pagando. Onceava. Se reconoce el gasto de alquiler del mes, de depreciación del mes. ¿Se acuerdan que habíamos comprado una máquina de 36 y que nos decía que era 36 para 36 meses de vida útil? Sí. Exacto, 36 para 36 meses de vida útil. Entonces, digamos, la metodología más sencilla de ir depreciando los activos es la línea recta, que implica que tienes un gasto, en este caso mensual, constante. Es decir, que estás gastando el activo al mismo ritmo todos los meses. Eso lo puedes asumir cuando el activo, digamos, efectivamente tú le das un uso más o menos homogéneo, pues, constante todos los meses. De manera sencilla, la inversión de 36.000 que hiciste en los equipos, te la vas a depreciar en 36 meses a un ritmo constante, hasta que vaya cero contablemente. Se te la deprecia completamente. Entonces, 36.000 por 36, o sea, dividido por 36 meses, tienes 1.000 mensual. Entonces, por eso es que este número es 1.000. Por lo tanto, la contabilidad que hace en una cuenta aparte llamada depreciación acumulada, que es una contracuenta del activo. Contracuenta del activo se llama porque me siguen escuchando, ¿no? Sí, profe. Sí, Ok, profe. Sí, profe. gracias. Depreciación acumulada es una cuenta negativa de los activos. Se le dice técnicamente una contracuenta porque se comporta de manera contraria a los activos. Entonces, ¿qué ocurre acá? Estos 1.000 lo reduces en esa cuenta porque tú estás reconociendo que esos 36 que tenías invertido en esa máquina te está gastando ya un mes de ellos. Le vas a repartir uniformemente en 36 meses. Entonces te gastas 1.000. Y esto es un gasto contable. Es decir, ahí tú estás reconociendo que la máquina, aquí, vamos a meter aquí otra
Vamos a insertarle aquí una columnita. Esto está reconociendo que la máquina se depreció contablemente. Un mes. Ese es el detalle. Un segundito. Ok. Entonces, esa es la 11ª. Y la 12ª me está diciendo que hay que reconocer el vencimiento del monto apropiado del alquiler, de la renta prepagada. Es decir, estos 6 que entregamos aquí, como ustedes recordarán, eran por el trimestre, era por 3 meses de alquiler prepagado y se pagaba 2.000 mensual. Ahora simplemente te están diciendo, epa, pasó un mes, reconozca. Estamos al cierre del mes, ahora hay que reconocer y hay que hacer un ajuste. ¿Por qué? Bueno, porque estos 6 que están aquí ya no van a quedar completos. Es decir, te estás gastando ya 2. ¿Por qué te estás gastando 2? Porque bueno, pasó un mes, pues. Estos 6 que era el trimestre que anticipaste, ahora pasó un mes y un mes es 2.000. Y ahora esos 2.000 si te los puedes, ya puedes decir que te los gastaste. Pero resulta que una cláusula, la 9, ¿recuerdan? La 9 decía que al alquiler también te van a cobrar el 10% de las ventas. El alquiler también tiene que pagarle el 10% de las ventas del mes. Como ya está terminando el mes, entonces, bueno, el ajuste de alquiler que tiene que hacer al final implica no solamente la parte fija, que son los 2.000 mensuales, sino también esa parte variable, que es 10% de las ventas. Y eso se paga en efectivo. 10% de las ventas es 9. ¿Por qué? Porque las ventas del periodo fueron 90. Estas 90 que están aquí. Las ventas del periodo fueron 90. 10% de 90 es 9. Y eso lo tiene que pagar al final del mes en efectivo. Entonces saco mi efectivo, 9. Bueno, aquí abajito porque no esté a la misma altura. 9. Y esos 9, ¿qué representan para ti? Un gasto. ¿Por qué? Porque ya está al final del periodo, pues ya es periodo pasado, pues vencido. 9. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que tu ajuste del alquiler representó $11 de gasto en el mes. Que ¿cómo se componen esos $11 de gasto? 2.000 mensual, que tú pagas mensualmente, ¿verdad? Que te reconoce. Tú has adelantado un trimestre, pues estás reconociendo ahora que vencieron 2 de esos 6 que prepagaste, más el 10% de la venta que es 90, 10% de la venta que es 9, perdón, 10% de 90, 9. 9 más 2, esos son 11 de gasto de alquiler en el mes. Me explico, es decir, estás reconociendo los dos componentes del alquiler, la parte fija y la parte variable. La parte fija, fíjate que no es que estás sacando otra vez $2, $2.000, y esos 2.000 se fueron aquí en los 6.000. Tú aquí habías anticipado el semestre. Y ya. ¿Está equilibrado? Sí. 9 negativos más 2 negativos son 11 negativos, que son estos 11 que están aquí. Ahora, el ejercicio nos dice, bueno, terminó el periodo, terminó las transacciones. Y ahí ya analizamos cada transacción. Ahora te dicen, presente los estados financieros. Presente al final del mes, ahora su estado financiero. Bueno, vamos a mostrar el balance general y el estado de resultados. ¿Qué es lo primero que hay que hacer? Sacar las cuentas. Es decir, los saldos de cada cuenta. Totalizar las cuentas. Ya va, un segundito. Entonces, lo primero es ver el saldo de cada cuenta. Si nosotros hemos cuidado que cada transacción haya cumplido con el equilibrio de la ecuación fundamental, la sumatoria de ellas debe estar también equilibrada.
Sin embargo, cosas mágicas aparecen siempre. Por ejemplo, la sumatoria algebraica de toda esta cuenta me va a decir el saldo que debo tener en el efectivo, ¿no? 46. 46. A ver, lo puedo aquí. En negrita. Ahí está el saldo de la cuenta. ¿Cuánto debería tener yo en inventario? En cuentas por cobrar, perdón. 50, que es la sumatoria algebraica. Había 65 menos 15, 50. ¿Cuánto debería tener yo en inventario? 43. ¿Cuánto debería tener yo en alquiler o renta prepagada? 4. ¿Cuánto debería tener yo en máquinas? 36. ¿Cuánto debería tener en acumulado de depreciación? Menos 1. ¿Cuánto debería tener yo en deudas a los proveedores? Cuentas por pagar, 7, que es 35 menos 28. Le di a 35, le pagué 28, quedan 7. ¿Cuánto debería tener yo en pagarés? 24. ¿Cuánto debería tener yo en aporte de los socios? 140, capital pagado. ¿Cuánto debería tener yo en utilidad acumulada? 7, que es la sumatoria de los ingresos, costos y gastos. Entonces, si se fijan, aquí lo que estoy hallando es el saldo de cada columna, que es el saldo de cada cuenta. Porque cada cuenta tiene entrada y salida, y estoy ahora simplemente totalizando el saldo, pues. Como si viéramos la cuenta bancaria de cualquiera de nosotros, pues. Suma y resta, y tenemos un saldo. Y ese saldo de todas las cuentas ya está equilibrado. Entonces, voy a sumar, por ejemplo, todo este lado de los activos, para ver si es verdad que está equilibrado. Sumo todos estos activos, da 178. Y si sumo el pasivo y el patrimonio, le da 178 también. Yo sumo todo esto, 178 también, ¿ves? Claro, porque cuidado que cada transacción esté equilibrada. Ahora, esto no es un balance, esto es simplemente el análisis de cada transacción, y ahora lo voy a llevar a un formato de balance. ¿Cómo sería un formato de balance? Bueno, en un formato donde yo diga a la fecha tal, tengo estos activos, este pasivo, muestro los saldos de las cuentas. Eso sería un formato ya más de balance. Déjame ir al PowerPoint, ahora sí. Aquí lo tienen. Ahí lo tienen. ¿Qué te está mostrando el balance al cierre de abril? Bueno, ves los saldos que efectivamente hemos calculado. Saldo de las cuentas de activos hasta acá son de corto plazo. A ver, no, hasta aquí. Hasta aquí son de corto plazo. Y estos acá son de largo plazo. Entonces estos acá son de largo plazo. Es decir, estos son los circulantes, y estos son los de largo plazo. En este caso son activos fijos. Aquí tienen la máquina, muebles, accesorios, maquinaria y la depreciación. Estos son los circulantes. ¿Y cuánto suman? 178. Cuando vamos al lado del pasivo del patrimonio, o sea, cómo se financian estos activos, aquí tenemos las cuentas por pagar a los proveedores, que eran 7, y los pagaré. Recuerden los saldos, ¿no? Y en el patrimonio, o sea, el aporte de los accionistas tiene 140, y las 7, que son las ganancias acumuladas, que este periodo hasta ahora dejó. Y como es el primer periodo, pues es la acumulada histórica hasta ahora. Tiene un solo periodo. 7. Cuando sumas pasivos y patrimonio, te da 178. Y esto está equilibrado. Un balance cumple con esa ecuación de activo igual a pasivo más patrimonio. ¿Sí? ¿Alguna duda con los equilibrios y con el balance? Aquí abajo tienen el estado de resultados.
si quiero ver el estado de resultados, lo que tengo que ver son los ingresos y gastos contables. Es decir, la columnita aquella última que tiene en el patrimonio, donde está la utilidad acumulada, porque esto es lo que acumula a la utilidad. Pero le das un formato de estado de resultados. Es decir, la primera línea son las ventas. Después de esa venta, recuerden que nos costaron 37. Por diferencia tienes la utilidad bruta. Y después vienen unos gastos operativos. Sueldos, alquileres, ¿ves? 9 más 2 era este. 9 más 2, 11. Alquiler, depreciación de la máquina, 1. Cuando todo esto, gasto utilidad, le quitas estos gastos, te da 7. Si yo le preguntar, y en este ejemplo no hay más gastos, si yo le preguntar a ustedes cuál es el EBITDA de este periodo, hay que lanzar el corte aquí. Porque el EBITDA, recuerden que no incluye la depreciación. El EBITDA sería estos 53 menos 34 menos 11. Eso se hace 53 menos, 30, menos 46, 45. 53 menos 45, 8.000, si no me equivoco. Entonces el EBITDA es 8.000 de esta historia, ¿no? Entonces, fíjense, de esta manera, vemos cómo se integran con una serie de transacciones el estado de resultados y el balance general, cómo están relacionados. Estos 7 que están acá, justamente están cayendo acá. Estos 7 vienen desde aquí. Claro, porque recuerden lo que yo mostré gráficamente. Tienes un balance inicial, tienes un balance final, y en el medio tiene un estado de resultados. Entonces el balance final, que es este que tenemos aquí arriba, ya incluye estos resultados. Que aquí coinciden, digamos, porque es el primer periodo, pues estos son iguales. Pero ahí se van acumulando las utilidades y las pérdidas, pues las ganancias y las pérdidas. Ahora, si yo quiero ver el flujo de efectivo, y con esto concluyo, para no quitarle más tiempo, ¿qué es el flujo de efectivo? Lo voy a explicar sencillito aquí en el Excel. Ya vimos balance general y está el resultado. El flujo de efectivo es explicar por qué se movió el efectivo. ¿Por qué subió? Porque bajó el efectivo, o sea, la cuenta de efectivo. En este caso, es esta cuenta que tengo aquí primera, el efectivo. Explicar por qué se movió esta cuenta. Entonces, de alguna manera, cuando yo quiero ver un flujo efectivo, lo que hago es clasificar en 3 grandes categorías los movimientos del efectivo. Eso es hacer un flujo efectivo de forma directa. Después voy a enseñar a hacerlo indirecto, ¿no? Pero directo es que yo agarro los movimientos. Imagínense, ustedes se meten en su cuenta bancaria y dicen, bueno, dame los movimientos de este mes. Entrada, salida, entrada, salida, entrada. Muchas veces más salida que entrada, ¿no? Entonces, y ahora imagínate que estos son movimientos los clasificas en 3 grandes categorías. Lo que es operativo, lo que es inversión y lo que es financiamiento. Operativo se refiere a todo lo que es capital de trabajo, es decir, las mercancías que estás comprando, vendiendo, pagando a los proveedores, pagando los salarios, o sea, todo lo que es operativo, cobrándole a los clientes. Inversiones se refiere a activos de largo plazo, cuando compras máquinas, herramientas, activos de largo plazo. Y financiamiento se refiere a cuando recibes dinero o pagas dinero a los que te financian, es decir, a los acreedores de largo plazo y a los socios. Entonces, entendiendo esas 3 categorías, yo voy a ordenar estos movimientos en esas 3 categorías. 140, recordemos que era aporte de socios. Aporte de socios es financiamiento. No es ni operativo ni es inversión. Es una inversión del socio, pero en los pies de la empresa la están financiando. Financiamiento. 45 era para comprar mercancía. Eso es operativo, o es compra de mercancía. Le voy a poner, no sé, azul. Voy cambiando los colores según la categoría. 25 era cobrar cuentas por cobrar. Perdón, era una venta, ¿no? Que hicimos a crédito y en efectivo. Esa venta es, por supuesto, operativo. 15 era cobrar cuentas por cobrar, operativo. 28 era pagarle a los proveedores, operativo.
12 era comprarse una máquina. Inversión, financiamiento o operativo. Inversión. Ajá, comprarse una máquina como es un activo de largo plazo, ya dijimos que era inversión. 6, renta prepagada. Este es el alquiler del local, esto es operativo. Necesito el local para operar. 6, 34 era pagar a los salarios, a los empleados, operativo. 9 era pagar el alquiler, operativo. Entonces, si se fijan, hacer el flujo efectivo de manera directa es ver los movimientos en la cuenta, entradas y salidas, ¿no? Y clasificarlos en las 3 grandes categorías. Normalmente lo que más es operativo. Fíjense que hay más movimientos operativos que otra cosa. Porque tú no te compras una máquina todas las tardes. Tú te compras mercancía con más frecuencia. ¿Me explico? Entonces, hay un solo movimiento que es de financiamiento, que son esos 140. Hay varios movimientos que son operativos y hay un solo movimiento que es inversión. ¿Qué hace el flujo efectivo? Los pone aquí abajo y dice, los clasifica así. Dice, flujo efectivo del periodo tal. Por categoría. Actividades operativas. Esto es para qué? Para entender por qué el efectivo subió o cayó. ¿Qué es lo natural en un negocio? Que la operación en algún momento se sostenga ella misma y ayude a pagar sus inversiones y a pagar su financiamiento. Más nada. Por eso es que tú distingues las 3 categorías para saber qué es lo que genera plata y qué es lo que consume. Financiamiento. Imagínate, ningún socio quiere que tú le invites a un negocio donde siempre tenga que meter plata, ¿no? Para toda la vida y nunca saca. Claro. Por eso es que tú estudias el flujo efectivo. Termina siendo el protagonista. Operativa. Vamos a sumar las operativas. Pues. Voy buscando aquí igual a, voy a sumar todas las azules. Esta, voy a sumar las azulitas. Esta es la que le sigue, ¿no? Esta y esta. ¿Cuántas son las operativas? Menos 82. ¿Qué te está diciendo esto? Que salió más plata que la que entró por actividades operativas. Inversión, nada más fue esta. Financiamiento, nada más fue la primera. Cuando tú sumas algebraicamente esto, te está diciendo, bueno, el flujo efectivo fue 46. Claro, aquí coincide con el saldo en la cuenta porque partió desde cero. Pero esto es lo que te está diciendo es la variación del efectivo. O sea, ¿por qué varió? ¿Por qué subió? ¿Por qué bajó? En net, digamos, flujo efectivo total fue 46, que es la suma de las 3 categorías. ¿Qué es lo que tú esperas en un momento como, digamos, sano en el negocio? Esto no puede ser negativo siempre. Porque entonces lo que quiere decir esto es que la operación no se sostiene. ¿Y tú qué es lo que quieres? Que un negocio se sostenga solito, que pague sus inversiones, o sea, su crecimiento, lo ayude, ¿verdad? Que el mismo negocio pague su crecimiento, porque eso significa inversión en una máquina que te está expandiendo. Y paguen aumento del financiamiento. Aquí los socios metieron plata, pero los socios no van a querer meter plata siempre. O un banco no te aprieta toda la vida, me explico, y ya, y tú nunca les vas a pagar. O sea, no, eso no existe. Y así es que, ¿no? Entonces, fíjate que hemos visto los 3 estados financieros. Balance general, ¿qué te muestra? Estado de resultados, ¿qué te muestra? Que te muestra un flujo de efectivo. Y este es el protagonista de la película. Este es el galán. Porque los negocios los tienen es así. Cómo produce plata y cómo demanda plata. ¿De acuerdo? ¿Qué les parece? Interesante. Bueno, me alegra mucho. Así es. A mí también me parece muy interesante. Tal cual. Son las 3 categorías. Entonces, claro, ¿qué vamos a entender nosotros ahora? Bueno, si yo estoy ahora evaluando un proyecto que quiero ver la capacidad de esto, o sea, de generar plata. Capacidad de generar plata por sus propias operaciones para atender su crecimiento y para pagar su financiamiento. Es decir, pagar sus deudas, pagarle a los socios lo que los socios esperan. Eso es. Pero proyectado, o sea, hacia adelante, hacia el futuro. Pero es bueno siempre como entender la relación entre los estados financieros. Porque si tú vas a hacer, digamos, una proyección por el librito, como digo yo, tú vas a proyectar los estados financieros
lo vas a ver hacia adelante, hacia el futuro, cómo tú crees que eso va a ir creciendo. Y tú vas a entender su capacidad de generación de flujo efectivo para ver si ese negocio vale la pena, ¿no? Y les aplica los indicadores financieros, porque les estuve diciendo. Muy bien, muchachos. Yo creo que podemos terminar por el día de hoy. Ha sido un gusto como siempre. Chévere, profe, muchas gracias. No, gracias a ustedes, por favor. Interesante. Bueno, lo bueno es que Bueno. va a quedar grabado, pueden repetir la clase, revisarla. Gracias, profe. Ok, nos vemos entonces en 15 días, profe. Dios mediante, sí, estamos igual en contacto. Saludos. Chao, profe, Gracias. gracias. Gracias, profe, gracias. Igual, Chao, profe. profe. Gracias. gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta luego.